Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por conectarse con nosotros. Bienvenidos a este espacio de A Fondo con el servicio informativo de Caracol Radio. Hoy empezamos una campaña también nuestra que será extensa, larga, por varios meses, hablando con los candidatos a las principales alcaldías del país. Ya todos ustedes saben que este año, en octubre, el 29 de octubre, saldremos los colombianos a votar para elegir a los nuevos alcaldes, gobernadores, integrantes de consejos, de asambleas departamentales, a los ediles de las juntas de las localidades. Vamos a trabajar aquí en Caracol Radio contándoles a ustedes las propuestas de las principales personas que quieren dirigir los destinos de las ciudades más importantes del país, empezando por supuesto por la mayor de ellas, que es Bogotá. Y empezamos hoy con uno de los candidatos que tiene más recordación, por lo menos porque ha participado en otros debates electorales en el pasado. Carlos Fernando Galán, muchas gracias por estar en Caracol Radio. Bienvenido a este espacio, bienvenido a la campaña. Muchas gracias, Alfonso, por este espacio y un saludo a todos los que nos acompañan en este nuevo programa que ustedes tienen. Y por supuesto empezamos porque estamos en los últimos días posibles para que se inscriban candidatos. Empezamos contándole a la gente, usted cómo se inscribió, es candidato de qué, yo me es inscribo, precandidato, va a ir hasta el final, ¿cómo va a ser su campaña? Yo me inscribo esta semana por el nuevo liberalismo. Usted sabe que el partido resurgió hace cerca de 2 años ya, después de que la Corte Constitucional le restableció la personería jurídica, y yo seré el candidato del nuevo liberalismo. Me inscribiré esta semana con el plan de gobierno, un plan de gobierno construido no solamente en unos meses, sino un ejercicio que hemos hecho en muchos años de trabajo. Y creo que la tercera es la vencida, Alfonso. Es mi tercera aspiración a la alcaldía de Bogotá. En la primera ocasión, en el 2011, obtuve cerca de 289.000 votos. La vez pasada, usted sabe, recordará que todas las encuestas nos daban ganadores. Estuvimos muy cerca, más de 1 millón de votos, pero esta vez creo que la ciudad está lista para un equipo que tenga experiencia, que la conozca y que se conecte con lo que está viviendo la ciudad. Sobre eso que usted nos menciona, le tengo 2 preguntas. La primera es que, pues, y lo decía en la introducción, usted es una persona ya reconocida, porque ha estado en el servicio público en distintas posiciones, pero ha estado 2 veces en esta campaña, lo acaba usted de recordar. Para muchos eso es una ventaja, porque usted lo conocen quizás más que otras personas que compiten por la alcaldía, pero también muchos lo entienden como una desventaja, porque primero, no lo ha logrado en 2 oportunidades, y segundo, es muy posible que la mayoría de candidatos enfilen sus campañas contra la imagen de Carlos Fernando Galán. ¿Cómo siente usted ese partidor en ese sentido? Bueno, vamos a saber a finales de esta semana cómo queda realmente el partidor. Había mucha especulación sobre diferentes candidaturas, se han ido decantando las candidaturas, ya hay, entiendo que 4 candidaturas inscritas, y el sábado de esta semana sabremos exactamente quiénes seremos los candidatos a la alcaldía. Yo creo que entiendo que muchas veces la ciudadanía le atrae la novedad y alguien que eventualmente no conocen y que se presenta por primera vez, pero yo creo que la ciudad está en una situación crítica, difícil, que no permite improvisar, que requiere de un conocimiento a fondo de los problemas de Bogotá. Yo he recorrido esta ciudad en 16 años de trabajo político, he sido concejal en 2 oportunidades, he sido presidente del Consejo de Bogotá y tengo la capacidad y el conocimiento para conformar el equipo que requiere Bogotá para enfrentar esos problemas. Hay problemas gravísimos que está viviendo la ciudadanía en términos de seguridad, desesperada, ustedes lo reportan todos los días, situaciones de fleteo, de hurto de celulares, de agresiones en el Transmilenio, de violencia permanente. Ha habido un fracaso de la política de seguridad de la administración actual. Entonces yo creo que la ciudad va a buscar también a alguien que no llegue a improvisar y que tenga claro qué hay que hacer. Entonces eso para mí va a ser una ventaja. La ciudad está esperando a alguien que la conozca y además que no la utilice como un trampolín, que no se le haya ocurrido de la noche a la mañana aspirar, sino que de verdad le duela lo que está pasando en Bogotá, que vea ese cargo de la alcaldía no como simplemente un escalón más en una carrera política, sino como la mejor herramienta que puede existir para producir cambios en la ciudadanía en Bogotá. Y eso es lo que yo he buscado hacer desde que inicié mi carrera política. Yo me he dedicado mi vida política a Bogotá. Pues la segunda pregunta que le dije que quería hacerle sobre este pasado político suyo con Bogotá, usted ha mencionado su participación en el Consejo. Usted era concejal en Bogotá por haber sido justamente segundo en la última contienda de la alcaldía. Y aunque usted no aspiró directamente al Consejo, muchos vimos como un abandono de su responsabilidad con Bogotá el que usted haya renunciado al Consejo de Bogotá en mitad del ejercicio que podría haber sido de 4 años. ¿Lo entiende usted cómo ese abandono? ¿Cómo le explica a los bogotanos eso? Yo, como usted lo explica, la reforma política estableció que quien queda de segundo a una alcaldía o a gobernación o a la presidencia accede, en el caso de la presidencia, al Congreso, al Senado, en el caso de la gobernación, a la Asamblea, o en el caso de Bogotá, al Consejo.
puede acceder, digamos, no es una obligación que lo haga, la decisión la toma la persona que quede segunda. Yo tomé la decisión de hacerlo porque sentí que Bogotá necesitaba en ese momento trabajar en equipo, entender en medio de diferencias que yo tenía y que tengo aún hoy con la alcaldesa Claudia López, buscar cómo uno lograba poner de acuerdo a la ciudad. Enfrentamos un reto muy complejo. Yo fui presidente del Consejo ese primer año, la pandemia la enfrentamos, logramos que el Consejo siguiera funcionando, que siguiera vigilando lo que hacía la administración, que le diera herramientas a la administración, por ejemplo, para enfrentar el reto económico que significó la pandemia, y que lográramos eventualmente enfrentar una dinámica de restricción de derechos, porque recuerde que nos encerraron. Eso nos parece a veces un poco normal, pero no es normal que se tome una decisión de impedir la circulación de la ciudadanía en la ciudad. Y ahí vigilamos y cumplimos la misión. Surgió una coyuntura especial. Yo estaba en el cargo de concejal, duré 2 años, y fue el restablecimiento de la personalidad jurídica del partido al que estaba vinculado toda mi vida. Y tuve un llamado para que acompañara ese proceso, para que ayudara, y decidí hacerlo. Sentí que ya le había dado herramientas a la alcaldía para poder enfrentar los retos que tenía Bogotá, y decidí apostarle a trabajar desde el Congreso. Además, porque cuando fui senador, que yo también fui senador hace unos años, me dediqué al tema de Bogotá. Yo toda mi carrera me he dedicado al tema de Bogotá. Si usted revisa los debates que yo hice en el Senado de la República, fueron debates del tema urbano y particularmente de Bogotá, el metro de Bogotá, el reto que tenía en ese momento el metro, que había logrado avanzar parcialmente Gustavo Petro, el tema de ordenamiento territorial, el uso del suelo, el volteo de tierras, todo eso hizo parte de los debates que yo lideré en el Congreso de la República, y yo le dedicaba mi vida, y yo pensaba llegar al Congreso en el marco del nuevo liberalismo también, en esa coyuntura especial de resurgimiento de un partido víctima de la violencia, como un senador que se iba a dedicar a los temas urbanos y de Bogotá. Entonces, eso fue lo que sucedió, fue una coyuntura especial. Yo le explicaba eso a los ciudadanos, fue lo que me motivó a tomar esa decisión de renuncia. Entendía que tenía que aportar en ese proceso de un proyecto político que tiene historia y que yo podía ayudar, y por eso fue que renuncié. Hablemos ahora de la campaña, Carlos Fernando. Usted ha dicho ahora que es un candidato que conoce a Bogotá, que no va a usar esta campaña como trampolín. ¿Quiénes la están usando como trampolín? No, yo creo que en el pasado hemos visto alcaldes que han pensado más en la presidencia. Pues lo vimos en el caso de Gustavo Petro, claramente, cuando fue alcalde de Bogotá. Y yo creo que a la ciudad no le sirve eso. Necesita personas que se hayan dedicado a trabajar por Bogotá y que entiendan que la alcaldía requiere de decisiones muchas veces difíciles, complejas, que lo importante es tomar las decisiones acertadas, no pensando en esa decisión qué impacto va a tener para una eventual carrera política mía a largo plazo, sino en qué decisión tomo para resolver el problema de la gente, así eso eventualmente tenga dificultades en términos de opinión, así yo me desgaste, así tenga pérdida de capital político. Y yo veo eso con preocupación, eso ha ocurrido. Yo veo, digamos, a nuevos candidatos que por primera vez van a aspirar en Bogotá a un cargo. Solamente hay uno, entiendo, que ha aspirado al Congreso por Bogotá. De resto, todos los demás han estado en cargos nacionales o no han estado en cargos de elección popular. Entonces, yo espero que la campaña sea una campaña sobre la base de eso, de los problemas de Bogotá, de soluciones para los problemas de Bogotá, y no cómo se juega un rol como candidato, eventualmente como alcalde, para temas que no son tan relevantes para Bogotá. Este año, por primera vez y solo en Bogotá, hay una novedad, es que puede haber una segunda vuelta para la segunda o tercera semana de noviembre, sí, si no hay un candidato que cumpla una condición de una ventaja amplia en la primera vuelta. ¿Qué cambio plantea esa condición para su campaña? Para mi campaña no plantea cambios, la verdad. Como usted lo explica, si nadie logra más del 40% de la votación, que ningún alcalde en los últimos 20 años lo ha logrado, y 10% de diferencia con el segundo, hay segunda vuelta. Entonces va a haber segunda vuelta, o es muy probable que haya. Eso será el 19 de noviembre. ¿Por qué digo que no representa un cambio para mí? Porque yo creo que una segunda vuelta implica que las candidaturas tienen que ser constructivas. Es decir, aquel que se dedique en una primera vuelta a agredir, a atacar, a polarizar, le va a quedar imposible unir en una segunda vuelta para ganarla, y menos aún gobernar uniendo a Bogotá. Entonces, ahí veremos un poco las reales intenciones que tendrán los candidatos cuando se hagan campañas. Si simplemente están en un ejercicio de mostrarse en una primera vuelta, de hacer un ejercicio político para después lanzarse a otro cargo, o si realmente están con la aspiración de unir a Bogotá y de gobernarla. Eso va a implicar un cambio en la forma de hacer la política. Usted no puede llegar y decir, voy a atacar a este candidato con toda, o enfocarme en puros ataques para después decirle al electorado que acompaña a ese candidato, ¿sabe qué? Ayúdenme en segunda vuelta, que voten por mí. Eso no tiene sentido, eso no va a pasar. Uno tiene que tener la capacidad, marcando diferencias, demostrando que tienen visiones distintas, pero
diciendo cómo nos ponemos de acuerdo en algunos temas para que saquemos a Bogotá adelante, y eso es lo que implicará la segunda vuelta. Con nombres que ya conocemos que buscan la alcaldía: Gustavo Bolívar, Rodrigo Lara, Jorge Enrique Robledo, Diego Molano. ¿Usted cómo se ve en ese partidor? ¿Quiénes ve que podrían eventualmente ser una alianza para segunda vuelta? ¿Con quiénes definitivamente no? Pues le confieso que creo que todavía es temprano para eso. Yo no conozco en detalle las propuestas y la visión que tienen ellos de Bogotá. En algunos casos conozco temas. Por ejemplo, de Gustavo Bolívar sé que quiere frenar el proyecto del metro como está planteado y quiere replantearlo para que se haga subterráneo en el tramo de la Caracas. A mí me parece que eso es un error. Eso es echar para atrás el proyecto, frenarlo, mayores costos, mayor tiempo. Entonces ahí hay un diferencial. De los demás candidatos no he conocido, digamos, en detalle las propuestas, y yo creo que será en el curso de los debates que ustedes van a hacer y que van a hacer diferentes universidades, que vamos a ir conociendo la visión, y ahí podrá uno entender, bueno, con quién hay posibilidades de hacer alianza. Yo lo respeto, creo que todos tienen una carrera importante, un recorrido importante, creo que el debate va a ser interesante. Y eso es lo que le va a servir a Bogotá, un debate de ideas constructivo, de contraste de visiones para cómo enfrentar los problemas de Bogotá. Y creo que hay un partidor interesante. Faltan, eso sí, hay que decirlo, mujeres. Lamentablemente, en esta ocasión, por ahora, no hay candidatas mujeres, y eso es una debilidad de nuestra democracia. Ya le iba a preguntar sobre eso, pero quiero ajustar este partidor. Estos nombres que le mencioné, más Juan Daniel Oviedo, que también está compitiendo y ha anunciado su participación, siendo, como lo decíamos antes, usted un candidato que ya tiene más experiencia, y por eso quizás el número uno en ese partidor, ¿siente que en algún momento de la campaña puede volverse un todos contra Carlos Fernando? No lo sé, pues repito, no creo que eso le permita al candidato que aspira a gobernar unir a la Bogotá. La gente está esperando otro tipo de política. No digo una política que no tenga la capacidad de asumir posiciones, sino una política que tenga la capacidad de buscar consensos. Eso es lo que tenemos que lograr. Entonces existe esa posibilidad de que empiecen todos a atacar. Hace 4 años, entre otras cosas, uno de los errores que cometí en esa campaña, y aprendiendo de esos errores, es que yo pensaba que iba a estar más o menos en el segundo lugar para entrar a competir en la recta final de la campaña, y todo cambió porque yo entré fue de primero a la recta final y me volví el blanco de los ataques de los demás, y no supe cambiar en cierta forma la estrategia en términos de contestar ataques, porque yo pensaba que no valía la pena enfocarse eventualmente en una cantidad de ataques, pero no, los ataques infortunadamente calaron y mucha gente creyó muchas mentiras que se difundieron. Entonces ahora tengo que tener ese aprendizaje. Si ocurre eso que usted menciona y empiezan todos a atacar, pues hay que saber cómo demostrar que uno puede unir sin que eso implique no defenderse y no explicar por qué los ataques pues son falsos. Y en esa lista cree que quedan pocos días, usted lo ha dicho, pero puede haber sorpresas. Por ejemplo, espera que Enrique Peñalosa vuelva a aspirar. No lo sé. Usted sabe que Peñalosa ha sido candidato pues varias veces a la alcaldía de Bogotá y a otros cargos. Ha estado frecuentemente, pues digamos, en los tarjetones en los últimos 20 años. Vamos a ver si él toma la decisión. Hay que esperar el 29, que se cierre a las 5 de la tarde la inscripción, ahí sabremos a ciencia cierta quién quedó y quién no quedó. Y como usted mismo lo dijo hace nada, lo peor de esta campaña es que en la tercera década del siglo XXI no haya ni siquiera una candidata, no ya una candidata viable, sino ni siquiera una candidata mujer. Eso no resiste análisis porque está mal de todo punto de vista, pero ¿qué responsabilidad le cabe a los partidos políticos? Por ejemplo, al nuevo liberalismo que usted representa. ¿Por qué las mujeres no tienen esa visibilidad que merecen? Pues hemos fallado los partidos. Obviamente hay partidos que tienen una trayectoria más larga. Digamos, el nuevo liberalismo tiene apenas 1 año y medio más o menos de resurgimiento. Estamos en proceso de reconstrucción de ese partido. Básicamente le entregaron al partido a quien presentaron la tutela un papel. Aquí está la personalidad jurídica. Construyan nuevamente un partido que dejó de existir más de 30 años y tenemos sin lugar a dudas esa falencia. Ahora, en la campaña al Senado nosotros demostramos que le apostábamos a una política distinta. Hicimos una lista cremallera encabezada por una mujer que garantizaba que si hubiera logrado el umbral la lista, la mitad de la bancada por lo menos iba a ser de mujeres. Ahí había mujeres extraordinarias como Mabel Lara, como Sandra Borda, como Yolanda Perea, en los 5 primeros lugares de la lista cerrada. Entonces es un partido que hizo ese ejercicio, lo tiene que hacer ahora también. Estamos, pues yo obviamente no estoy con la responsabilidad de trabajar en la construcción del partido más allá de Bogotá, pero la lista del Consejo que estamos coordinando tiene un elemento obviamente importante de liderazgo de mujeres. Vamos a anunciarlo esta semana también, pero es un proceso que en general en la política tenemos que enfrentar, y hay muchos partidos que sí llevan muchos años trabajando
construyendo, presentando candidaturas y han sido incapaces. El nuevo liberalismo no puede cometer ese error y tiene que trabajar para que lo que hicimos en el Senado se repita. Y no es un tema simplemente decir vamos a tener mujeres, sino cómo permite la construcción de liderazgos y contribuye a que haya liderazgos de mujeres en la política, porque pues, eso es fundamental para que la democracia sea real y auténtica. Bueno, hablemos ahora ya no de la campaña, sino de su plan de gobierno, de lo que usted a los electores les va a proponer. Por lo que dijo antes y además porque es lo que la ciudad está esperando, supongo que la seguridad será punto central, el combate contra la inseguridad es lo que realmente lo que necesitamos. Sí, además porque es un fracaso esta administración actual. La política de seguridad fracasó, no está funcionando. El ciudadano se siente inseguro en el sistema de transporte, en las vías, en los parques, en todas partes. Y no es un tema de percepción, es un tema de realidad. Ha aumentado el número de hurtos, además que hay un subregistro muy grande. Es decir, gente que es víctima del hurto, pero no denuncia, por diferentes razones, porque tiene trabas, porque es arriesgado, porque siente que lo revictimizan cuando denuncia. Entonces tenemos una dinámica de inseguridad muy compleja, que requiere que la alcaldía sea el líder en articular a los actores que juegan un rol en la política de seguridad. No lavarse las manos a decir, no, es que eso le corresponde a otro. No. Claro que hay otras responsabilidades que juegan un rol, pero la alcaldía tiene la responsabilidad. Además, Bogotá, este año, Alfonso, le metió 514.000 millones de pesos a la política de seguridad a través de la Secretaría de Seguridad. Y el primer punto que le quiero mencionar en seguridad es que Bogotá necesita un cambio de enfoque. Es decir, no podemos enfocarnos en enfrentar la problemática de inseguridad desde el punto de vista del último eslabón de la cadena delincuencial. El ladrón, el fletero, el que vende la droga al lado del parque. Claro que tenemos que enfrentarlos y perseguirlos, pero no solamente a ellos, hay que desarticular la cadena completa. Entonces el énfasis no es pensar, necesitamos más pie de fuerza para tener más policías per se en la calle. Es importante, pero no es suficiente. Tenemos que tener más policías dedicados a la investigación criminal, a la inteligencia para desarticular todos los eslabones de una cadena. En Bogotá, según la Defensoría del Pueblo, operan organizaciones internacionales, los maracuchos, el Tren de Aragua, organizaciones nacionales. Dicen que la Defensoría habla del Frente 33 de las disidencias de las FARC que operan en Bogotá, milicias del ELN. Se habla obviamente ya de organizaciones locales, los Pascuales en el norte, en Usaquén, los Ganchos en el Bronx. Entonces, son organizaciones criminales que controlan todos estos mercados ilegales que hay en Bogotá. Si uno no ataca esa estructura criminal en su integralidad, al señor lo liberan, al delincuente que roba el celular lo liberan en cuestión de pocas horas. Entonces, el enfoque es fundamental. La tecnología como herramienta para ser más eficiente con los recursos limitados que tenemos. Tecnología para cámaras que no solamente sirvan de judicialización, sino también de reacción, inclusive de prevención. Y ponernos del lado de las víctimas. Nosotros vamos a trabajar para que las víctimas de hurto tengan un acompañamiento del distrito, las apoyen en su denuncia, no tengan que hacer una cantidad de trámites que se les dificultan, sino que el distrito tenga la posibilidad de llegar a ellas rápidamente. Según las últimas consultas a ciudadanos que hemos conocido, después del reclamo de seguridad para Bogotá, lo siguiente que piden los ciudadanos, lo que tampoco es una novedad, es mejoras en la movilidad y mejoras en la calidad de las vías, que son dos cosas que van relacionadas. ¿Qué propone usted en esos dos puntos? Terminar el metro como está. No vamos a echar para atrás el proyecto metro. Bogotá necesita ese metro. Yo Alfonso, veo con comprensión al ciudadano escéptico cuando le hablamos y los medios le hablan de la segunda línea del metro. Le dicen, no, la alcaldesa logró 255 millones de dólares para la segunda línea. Buenísimo, exagerado. Pero la gente dice, oiga, me están hablando de una segunda línea metro y la primera la están poniendo en duda. Entonces tienen razón, la gente tiene razón en ese escepticismo. Entonces yo creo que hay que hacerla, no hay que ponerla en duda. El contrato como está ya tiene un 20% de avance o inclusive más, se habla hasta del 24%, hoy lo decía la alcaldía. Hay que terminarlo como está. Y hay que avanzar en la segunda línea para adjudicarla en el próximo gobierno y hay que pensar en la tercera línea que es el corredor férreo del sur. Ahora, el sistema de transporte hoy no está funcionando bien, tiene un déficit del SITP de 2.9 billones de pesos. Es decir, entre la plata que pagan en validaciones los usuarios versus lo que cuesta la operación, hay esa diferencia. Eso requiere entonces de lograr que mucha gente vuelva al sistema de transporte. La inseguridad ha alejado a mucha gente del sistema de transporte particularmente. Tenemos un problema con colados, 30% en el sistema troncal, es decir, en los buses rojos y 50% en los azules. Eso hay que resolverlo porque eso es básicamente plata que se le quita al presupuesto del distrito. Eso es plata que sale, que podría ser para educación, para salud, que terminamos metiéndola en el sistema de transporte. Y hay un tema corto que le menciono que es clave. Vamos a estar en obra en los próximos años. Caracas va a entrar en obra por el metro, tal vez la séptima, la Cali, la 68 está en obra,
La Caracas en el sur también está en obra. Bueno, está el proceso de la construcción de la Losur, viene la 13. En fin, vamos a estar en obra. Eso implica que tenemos que tener un plan de choque de movilidad para enfrentar los retos de las obras. Planes de manejo de tráfico bien diseñados que funcionen. Manejo de tráfico en términos de gestión del tráfico que garantice que las vías principales no se bloqueen, intersecciones. Esto suena secundario, pero no lo es. Es lograr que el cargue y descargue en las vías principales no se permita, sino que se hagan vías alternas. Que en general los carros cuando hay un accidente se levanten muy rápidamente del accidente y no genera un impacto en la movilidad. Que la intersección se bloquea por cuenta de que la gente dice yo alcanzo a pasar, no sé si alcanzo pero me quedo atravesado y después queda atravesado y arranca la otra vía y no puede pasar y se genera un impacto en varias cuadras a la redonda. Todo eso es gestión del tráfico. Y sin gestión del tráfico, pues tendremos un problema además más grave por cuenta de las obras. Entonces yo voy a diseñar un plan con gerencia en las vías principales que permitan, en cierta forma, garantizar que nos mentalizamos en que las vías principales son sagradas para la movilidad y que tenemos que garantizar que fluyan. Y todos tenemos que aportar. Es un tema de zanahoria y garrote, es decir, de un gobierno que con gestión del tráfico, con sanciones, actúa en las calles, pero también un ciudadano que tiene que entender que si no colabora es muy difícil enfrentar el problema. ¿Por qué dijo tal vez la séptima en obra? ¿No va con el corredor verde? No, lo digo porque no está claro si alcanza a adjudicarlo a la alcaldesa. Yo si creo no que alcanza a adjudicarlo, usted no lo adjudicaría. yo lo corregiría en lo que tiene que ver con el tráfico mixto, particularmente de norte a sur, antes de adjudicarlo. No lo echaría para atrás en su integralidad, me parece que es un error, es un avance importante lo que ha habido. La séptima es un poco el símbolo de la incapacidad que hemos tenido como ciudad para ponernos de acuerdo con un proyecto. Cada alcalde llega con un proyecto y echa para atrás el anterior. Entonces lo que hay que hacer es aquellos temas que la ciudadanía con razón ha manifestado le inquietan en términos de tráfico mixto, saber ese tráfico si lo puede absorber. Usted sabe que se elimina norte-sur un carril, no hay carril de vehículos mixtos y eso pues tendrá un impacto grave en la circunvalar, en la 11, en la quinta. Y no está claro cómo pueden esas vías absorber toda esa demanda. Entonces yo corregiría eso. Ahora, si Claudia López lo deja adjudicado y yo llego el 1 de enero con ese proyecto adjudicado, lo vamos a ejecutar. Okay. Después de esas prioridades de la ciudadanía que le hemos hablado, vías, movilidad, seguridad, el siguiente reclamo es empleo. Sí. ¿Tiene planes de eso, supongo? Pues mire, varias cosas. Bogotá tiene una estrategia desde hace muchos años que se llama la estrategia de especialización inteligente, que se definió con la Cámara de Comercio. Es unos sectores específicos que tienen un potencial muy grande. Ahí hay que trabajar en articular bien Estado, gobierno y academia para conectar tanto lo que requiere la empresa con lo que se está formando. Hay mayor pertinencia en la educación, ahí hay que apostarle a eso. Tenemos cerca de 420.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Hay que apoyarlos en una educación, primero para que les construya un proyecto de vida, para que sea una educación pertinente, para que los apoyemos en emprendimientos también. Y hay una oportunidad muy interesante en Bogotá. Bogotá es una ciudad, como le decía, educativa, con universidades, más que cualquier otra ciudad en el país, que si se conecta con el mercado más grande, que es el de Bogotá, puede generar una dinámica muy interesante en términos económicos. Entonces vamos a apostarle a emprendimientos, apoyo a los jóvenes, apoyo a las mujeres. Usted conoce el sistema distrital de cuidado, es una apuesta de esta administración, es muy positivo. Ese sistema distrital de cuidado hay que ampliarlo y hay que conectarlo con apoyo a mujeres para que se conecten con procesos productivos, o bien que generen un emprendimiento propio o se conecten eventualmente con empresas ya creadas. Eso es clave. Y el último tema es el tema de una actividad mayor en Bogotá. Bogotá puede tener una actividad 24 horas, eso nos puede ampliar la oferta de empleo. Hay corredores a los que hay que apostar en ese sentido, zonas de la ciudad. Claro, uno entiende la preocupación de muchos ciudadanos que dicen, venga, 24 horas me va a afectar mi barrio, me va a afectar donde yo vivo, va a haber ruido, y eso hay que garantizar que sea solamente en aquellas zonas donde no tenga un impacto que genere, digamos, un problema de calidad de vida para ciudadanos. Pero yo creo que Bogotá es una ciudad que ya, por la oferta gastronómica, de rumba, cultural, tiene la posibilidad de ser una ciudad, sin lugar a dudas, 24 horas, y eso nos va a generar una dinámica de empleo muy interesante. En el momento de lanzar su candidatura por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar lanzó dos propuestas nuevas para él. Una, que llamó Bogotá Bilingüe, diciendo que todos los estudiantes del distrito serán bilingües comenzando la década de los 30. Y dos, PAE, alimentación escolar, 365 días al año. ¿Cómo les parece? Pues mire, bienvenido a la contienda, Gustavo Bolívar, y interesante que la propuesta, por ejemplo, del bilingüismo le apueste a eso. Yo llevo ya 16 años hablando del tema del bilingüismo, lo incluí en mi plan de gobierno del 2011, lo incluí en el plan de gobierno anterior y lo vamos a hacer esta vez.
avanzar en el tema del bilingüismo, que es parte obviamente de lograr una formación que se conecte con dinámicas económicas que permitan un desarrollo productivo para Bogotá. Entonces eso es clave, estoy de acuerdo, lo vamos a hacer, está en nuestro plan de gobierno, está en los planes que presenté en ocasiones anteriores. Y en el tema del PAE me parece muy interesante que se diseñe esa mecánica. Yo creo que Bogotá sí tiene un problema nuevamente de hambre. Yo he visto lo que está sucediendo, hay indicadores críticos en lo que tiene que ver con los habitantes de Bogotá que solamente tienen 2 comidas al día, y yo voy a hacer una nueva fórmula de lo que fue el programa Bogotá sin hambre que diseñó Lucho Garzón. Me parece que Bogotá necesita eso en este momento y le vamos a apostar en eso. Eso incluye ciertas poblaciones, obviamente vulnerables, que tienen esa situación. También incluye conectar eso con lo que tiene que ver con el sistema escolar de acceso a alimentación, el PAE. Incluye también otras poblaciones. Tenemos que trabajar en algo que se abandonó, Alfonso, y es el tema, por ejemplo, de personas que son habitantes de calle. Tenemos que trabajar en eso. Eso no tiene que ver con alimentación solamente, pero tiene que ver con cómo diseñamos un plan renovado que permita recuperar a esas personas. Esas personas son parte, digamos, de la dinámica de la ciudad. Tienen dificultades grandísimas para acceder a una atención en salud que les permita tener un tratamiento que los saque de la problemática de adicción que tienen. Entonces, esos son otros temas que vamos a diseñar, pero tenemos muchos programas y yo creo que va a ser interesante la campaña porque veo a los candidatos proponiendo cosas que pues ya se han planteado. En algunos casos se han hecho, en otros no. Hay que ver qué fórmula plantean para que esta vez sí funcione o cómo se conectan con las necesidades actuales. Pero va a ser una campaña interesante por lo que veo, porque van a tratar de innovar. Vamos a ver qué tan innovador es eso. Así se ve desde el comienzo, y muchas gracias, Carlos Fernando Galán, candidato a la alcaldía de Bogotá del Nuevo Liberalismo, por haberse sentado acá en este espacio de A Fondo con el Servicio Informativo. Muchas gracias a ustedes. Estaremos aquí en todos los espacios que tengamos para transmitir el mensaje y para demostrar que Bogotá necesita una experiencia como la que tenemos y un equipo que la conozca, que la quiera, que le haya dedicado su vida a eso y que no la busque simplemente como un trampolín, porque Bogotá necesita un gobierno que le duela lo que está pasando y resuelva los problemas de la gente. Seguiremos hablando con Carlos Fernando Galán y con todos los demás candidatos a la alcaldía de Bogotá y a las alcaldías de las principales ciudades capitales del país. Muchas gracias a todos por conectarse en A Fondo con el Servicio Informativo de Caracol Radio.